Vamos con la tercera película donde Sean Connery y Jason contra Goldfinger del año 64, pero antes vamos con la cuarta pregunta del concurso de dificultad fácil. ¿Cuál fue su principal contribución a esta película? Principal contribución de John Steers. A. Los gadgets del DB5. B. El decorado de Fort Knox. C. La secuencia de títulos. O D. La pistola de oro de Goldfinger. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos todos? Venga, vamos. A. Los gadgets del DB5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. El decorado de Fort Knox. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. La secuencia de títulos. Ningún voto. Y D. La pistola de oro de Goldfinger. Ningún voto. Bueno, pues la respuesta correcta era los gadgets del DB5. Por eso lo he comentado. Lo he puesto. A ver. La dificultad fácil viene porque al principio de la charla he dicho era el auténtico Q y se ha dedicado mucho a hacer los gadgets de Q. Entonces era, a ver si lo conseguís por ahí. Me acuerdo de la pista, la dije al principio de la charla, le llamaban el auténtico Q y ya digo, buena parte de los gadgets de esas primeras películas los hacía él como el maletín de Q que hemos visto antes, ¿no? ¿El decorado también lo hizo él? No, el decorado es Ken Adam y los del diseño de producción. Eso es otro tema. Por un tema son decorados y por otro tema son efectos especiales. ¿Y la pistola? No, la pistola suele ser los de pros, los utensilios, que es también diseño de producción. Bueno, os explico. El Aston Martin DB5 todo empezó con decidir qué coche vamos a hacer, tal, pensaron en varios, y llegaron a pensar en un Jaguar y tal, lo más moderno que hubiera por el mercado, y al final no, venga, vamos a hacer el Aston Martin DB5 para ser fiel a la novela, que era un DB3, o más parecido que había en esa época, más moderno al DB5, pero costó mucho convencer al fabricante que les prestara dos coches para la película, porque el product placement en esa época no se veía con tan buenos ojos como ahora. No, queremos que paguéis por los dos coches, no os lo vamos a regalar. No, es que los necesitamos para el rodaje y luego ya con product placement. Bueno, pues esto se lo debemos a Harry Salman. El productor Harry Salman, vamos a decir, hacía muy buenos negocios, muy buenas negociaciones y consiguió dos coches para la película. Uno que iba sin gadgets, para escenas en las que no hace falta, y otro que era con los gadgets, ¿no? Con lo del humo, el cortarruedas, el tal. Bueno, pues de eso se encargó principalmente John Steers y cuando dijo a los de Aston Martin, a los mecánicos de allí, mira, voy a hacer esto, y dijo, eso es totalmente imposible, ¿cómo vas a hacer esto de cortar el techo, poner ese inyector, no sé qué? Y dice, pues que lo consiguió todo de verdad. Pero esto entre comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando salen las ametralladoras, no son ametralladoras de verdad, lo que hacen es fogonazos de acetileno. Entonces es verdad que pulsabas el botón, salían y tal, eso sí. Por ejemplo, lo de la bomba de humo también tiene su truco. Había un técnico de efectos especiales en el maletero con un bote de humo y en el momento dado le activaba. Entonces ya digo, funcionaba de verdad, pero siempre entre comillas. Y ahí hubo un problema, que resulta que el bote de humo tenía un orificio y empezó a soltar humo antes de tiempo y encima dentro del maletero. Bueno, pues cuando acabaron la toma casi se asfixia el técnico, porque había estado con el coche en movimiento y llenándose de humo el compartimento. Ahí casi tuvieron también un accidente mortal en una escena que en apariencia pues no tenía riesgo, ¿no? ¿Qué más cosas? Por ejemplo, lo único que él decía que no era real era el asiento eyector, porque dice que no podía meter un asiento eyector de un caza porque no cabe, y entonces lo hicieron con un cañón de aire, es el truco típico pues para impulsar las cosas en el cine, y lo que hicieron es lanzar el asiento con un dummy, un muñeco, y filmándolo desde cierta distancia, pues dio muy bien el pego y asombró al público de la época sobre todo, ¿no? Y bueno, también corrió a cargo de John Steers y compañía el láser de Goldfinger, porque claro, el láser no se veía en pantalla, con la iluminación de los focos del set, no había manera, lo tuvieron que hacer en postproducción, fotograma a fotograma, dibujando el láser. Y luego, lo de que corta la mesa se supone que es de oro, pero la hicieron con latón, evidentemente, tenían también su truco, y lo que es el quemar el latón, se hizo con un técnico situado debajo de la mesa, moviendo un soplete al ritmo, digamos, del láser de la escena, ¿no? Bueno, pues aquí lo pasó realmente mal Sean Connery porque el técnico se detuvo a tan solo 7 centímetros de su entrepierna. O sea, se podría decir que el sudor del actor era real en esta escena. Bueno, pues vamos a ver esta escena. Sí, vamos a ver. Dos palabras oídas al azar que no pueden tener significado alguno para usted ni para nadie de su organización. ¿Cree que puede correr ese riesgo? Adelante, plan número 2. Buena observación, señor Bond. Me será usted más útil vivo.
Bueno, pues vamos ya con la cuarta película Bond de Sean Connery, Operación Trueno, del año 65, y bueno, pues como dije al principio, aquí hay que destacar que se llevó el Oscar a los mejores efectos especiales, fue el primer Oscar de su carrera, y es algo pues, que es inédito en la franquicia, ¿no? No había ocurrido antes ni volverá a ocurrir después en esta categoría. Y aquí tiene su anécdota, ¿no? Que es que no le informaron de que había sido nominado, por tanto no fue a la ceremonia de los Oscars, porque hoy vive en Inglaterra, como hemos visto antes. Entonces un compañero del equipo lo tuvo que coger en su nombre y enviárselo por correo, de tal forma que luego tuvo que pagar aduanas para coger la estatuilla, y dice, bueno, es la única vez en mi vida que he pagado a gusto las aduanas, ¿no? Porque era la estatuilla del Oscar. Y aquí pues nos podemos pensar, bueno, pues esto por ejemplo del jetpack, ¿qué efecto especial aquí hay si sabemos que era un objeto real? Esto era un prototipo para el ejército americano que descartaron porque tenía mucho riesgo, solo permitía vuelos de 20-30 segundos, claro, eso no va a funcionar en un combate ni nada, y al final quedó relegado pues eso, a películas, a conciertos, se ha usado también en las Olimpiadas de Los Ángeles 84, en espectáculos, vamos, pero no con fines militares. Entonces aquí se usó uno real con dos pilotos que hicieron cada uno unas cuantas tomas, pero el que usa Connery le hizo el departamento de John Steers, no el propio John Steers, pero sí su departamento. Era una réplica más ligera para que el actor no tuviera problemas con ella, y es también la que guarda luego en el maletero, con la anécdota de que el maletero no cerró la puerta. Si nos fijamos muy bien en la escena, era tan grande el jetpack que se queda la puerta a medio cerrar. Y bueno, pues esto lo usó, por ejemplo, en esta escena ya cuando está despegando, lo que hicieron con Connery es montarle en un balancín. Entonces le elevaron un poquito y combinan luego con la escena del vuelo real de los pilotos, porque era muy arriesgado volar con estos aparatos. Vamos con la quinta pregunta del concurso de dificultad media. ¿Cómo explotó John Steers el coche del conde Lippi? A. Con misiles reales. B. Con nitroglicerina. C. Con combustible. O D. Con dinamita. Bueno, pues tenéis las opciones. Venga, vamos con la A, con misiles reales, ningún voto. B, con nitroglicerina, 1, 2, 3 votos. C, con combustible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y D, con dinamita, un voto. Bueno, pues sabéis un poco de todo porque este era ya tirando a difícil. Y bueno, la respuesta correcta era con combustible. Bueno, pues aquí vemos a John Steers trabajando en la moto de Fiona. Y realmente, como vemos ahí, sí que utilizó misiles reales, pero sin carga explosiva. Es decir, los lanzaba, impactaba contra la parte trasera del coche, y el piloto, que era el doble de Sean Connery, que aquí hacía del conde Lippi, lo que pasa es que se tumbaba para que se viera el muñeco del conde Lippi, conducía un poquitín escondido, pues cuando notaba el impacto del misil, él activaba el detonador de la carga explosiva que había detrás, que era combustible. Eran dos grandes contenedores de combustible en el maletero. Bueno, pues todo funcionó a la primera toma, e incluso hizo lo que luego no se ve en pantalla, que es que vuelca el coche. Tenía una pequeña rampa para volcar. Esto se rodó en un circuito de carreras de Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasó? Que claro, estando en Inglaterra, lo rodaron con clima nublado, no le gustó a Terence Young cómo se habían captado las imágenes, aunque todavía funcionó muy bien, y pidió repetirlo. Entonces un par de días después, ya con sol, venga, vamos a hacerlo otra vez. Bueno, pues ¿cuál fue el problema en ese segundo intento? Que el cristal antibalas que protegía al conductor de la explosión de las llamas estaba ya deteriorado de la explosión anterior. Entonces tuvo que acelerar a toda leche para que no le alcanzaran las llamas, así con el viento que entraba por las ventanas, espantar un poco las llamaradas. Por supuesto, se pasó de largo la rampa con la que tenía que volcar, y lo que hizo fue tirarse a una cuneta, que es lo que vemos en pantalla. En pantalla se tira la cuneta, y ahí el piloto Bob Simmons pues tuvo que saltar por la puerta para no quemarse con el resto de llamas. Y el gamberro de él se le ocurrió hacer una broma pesada al equipo. Se escondió en los arbustos para que pensaran que había muerto. Una broma muy pesada. Y claro, ¿por qué? Porque la gente estaba viendo el muñeco del conde Lippi. Él se había tirado en la cuneta, tapado por el coche, desde la perspectiva de la cámara, de los que estaban filmando. Entonces claro, rápidamente, joder, que se está quemando, que es un muñeco, y veo que era una broma muy pesada. Entonces, claro, él lo que quería era a ver qué dicen de mí cuando estoy muerto. Fijaos qué idea, ¿no? O sea, una cosa extraordinaria. Bueno, pues él se arrepintió en ese momento, ya cuando se acercaron al coche, que lo estaban pasando todos fatal, y por la espalda de Terence Young le dijo: ¿qué, Terence? ¿Qué tal ha salido la toma? Bueno, pues Terence le montó una bronca: ¿cómo te atreves a hacerme esto? No sé qué, le sentó fatal. Entonces luego la venganza fue, cuando rodaron estaban en París, en el Hotel George V de París. Ya sabéis que Bob Simmons hace de la mujer del prólogo. Está maquillada de mujer, vestido de mujer y tal. Bueno, pues fueron Terence Young, Sean Connery y que nada a la habitación de Bob Simmons con la bandeja del desayuno, pero todo era maquillaje para disfrazarle de mujer en el hotel. Entonces tuvo que pasearse por el hotel, por el vestíbulo, ya disfrazado de mujer.
¿no? Esa fue la broma, en consecuencia de la broma esta que le había gastado el especialista, ¿no? Vamos a ver la escena. Otro efecto muy bueno que tenemos en esta película es lo del bombardero Vulcan, todo el tema del amerizaje, y aquí se hicieron dos maquetas, una que veis aquí, que venía a medir unos 4 metros para el tema del amerizaje. Lo que hicieron fue colgarlo de una serie de pósters con cables y le iban llevando en la dirección del agua, no en la teledirigida, y luego otra escala real, que es la que está sumergida y que vemos, pues, por ejemplo, a James Bond meterse por dentro y tal. Y esto tiene mucho realismo porque Peter Lamont, que aquí era en la mano derecha de Ken Adam, fue a la base militar inglesa pues, a tomar medidas, a ver planos de estos aviones y tal, y hacerlo lo más fiel posible a los bombarderos. Incluso las bombas atómicas también se fijó para hacerlo lo más realismo, con el mayor realismo posible, ¿no? Otro efecto muy chulo de esta película es el disco volante. Claro, necesitaban un barco súper rápido, como pone en la novela, pero no existía un yate de esas características para ir a esas velocidades, ¿no? Entonces lo que hizo el diseñador de producción Ken Adam fue combinar dos barcos en uno. La parte delantera es un hidrofoil, de esto que va por encima del agua con una especie de alerones que veis aquí en la parte delantera, y la parte trasera sí que es un yate. Y están unidas, aquí por John Steers y compañía, con dos listones para que se pueda balancear ambas partes en el agua sin romperse. Y luego, por supuesto, tienen un mecanismo para que, como vemos en la escena, esto se hizo de verdad, se sueltan esos listones y puede la parte delantera, el hidrofoil, separarse de la trasera. O sea, es lo bueno que tienen estas películas, que se hacía todo de verdad, ¿no? Tuvieron que construirlo a partir de dos barcos. Y aquí, bueno, decía John Steers que probablemente es el rodaje en el que mejor se lo pasó de la saga Bond, porque claro, buena parte del rodaje fue en las Bahamas, hacía muy buen clima y tuvieron pues muchas actividades acuáticas, como por ejemplo pues ir de pesca, ¿no? También es verdad que en el cine poco tiempo libre hay, porque ya sabéis que trabajan de lunes a sábado, suelen tener libre solo el domingo, muchas horas extras, pero bueno, cuando había ratos libres, pues lo pasaron realmente muy bien, ¿no? Vamos con la quinta película Bond de Sean Connery, Solo se vive dos veces, del año 67, pero antes vamos con la sexta pregunta de dificultad difícil. ¿Qué famoso camarógrafo sufrió un accidente en esta película? A. John Jordan. B. Miles Hill. C. Jack King. O D. Robert Ward. No lo sé, tenéis las opciones. Bueno, ¿lo tenemos todos? ¿Estamos? Venga. A. John Jordan. 1, 2, 3, 4. B. Miles Hill. 1, 2, 3. C. Jack King. 1, 2. Y D. Robert Ward. 1, 2, 3. Bueno, pues un poco de todo, puede ocurrir de todo, porque claro, son preguntas muy difíciles. Y es la A. John Jordan. Bueno, pues os explico que John Jordan, también conocido como Johnny Jordan, que hablan de él, ya digo, los making of de estas películas, pues tenía, la forma de trabajar era sentarse en el patín del helicóptero para tener más movilidad con la cámara. Estaba fuera del vehículo. ¿Qué es lo que pasó? Que el piloto de ese helicóptero pasó muy cerca de otro helicóptero que pasaba por debajo durante la persecución de la pequeña Nelly. Entonces la hélice le golpeó en un pie y se le dejó, vamos a decir, seccionado a medio cortar, ¿no? Un tajazo importante. Bueno, pues él, fijaos, la profesionalidad de esta persona, lo primero que hizo cuando le hizo el corte fue enfocar a firmar el pie. Estaba metido en su trabajo, ¿no? Bueno, el caso es que esto se rodó en un parque nacional de Japón, fueron rápidamente al hospital más cercano, tuvo la suerte de que había una convención de cirujanos allí muy importante y le podían operar pues muy bien y gente muy profesional. Bueno, pues lo consiguieron, le pusieron el pie en su sitio, pero le daba dolores, le daba muchas molestias y tuvo que pedir que se la amputaran. Entonces, bueno, pues se quedó amputado un pie a partir de esta película, siguió trabajando en el mundo del cine y ya le debemos, aparte de la persecución de la pequeña Nelly, las escenas aéreas de Al servicio secreto de su majestad. Todas las escenas aéreas de los Boxley, las persecuciones de esquí, y ahí lo hacía de una forma parecida. Se colgaba de la parte inferior del helicóptero con un arnés y así podía rodar en 360 grados, acercarse casi a ras del suelo y tal, a muchas alturas,
hizo unas tomas increíbles en esa película. Por desgracia fallecería un par de años después, no sé si fue por ahí en el 70, 71, en otra película en la que estaba en un avión, y él estaba rodando desde la puerta del avión sin ningún tipo de arnés. Bueno, pues en ese momento le succionó el aire, hubo una corriente de aire muy fuerte, y cayó al vacío, y ahí es cuando pereció, ¿no? De una forma de rodar muy arriesgada. Y bueno, pues aquí, de nuevo, lo que más se le reconoce a John Steers en esta película es el tema de los gadgets de la pequeña Nelly. Una vez más, todo lo que tenga que ver con gadgets se encarga él y su equipo. Y claro, esto era pues un Aston Martin volador, ¿no? Eso es lo que se les ocurrió a los guionistas y productores. Lo que pasa es que hay varias opciones en cuanto a quién trajo a la pequeña Nelly a la película. Hay fuentes que dicen que fue el productor Gary Salman, porque leyó un artículo sobre la pequeña Nelly en una revista que se llamaba Aero, que se dedicaba a eso, a temas aeronáuticos. Dijo, no, esto hay que meterlo aquí, porque claro, en el guión había 5 persecuciones de coches. Entonces, no, vamos a dejar la del Toyota y luego una persecución aérea, ¿no? Para que sea más variado. Y hay otra gente que dice que no, que esto se le ocurrió al diseñador de producción que nada más de los decorados, porque lo escuchó en un reportaje de la radio. Dijo, hay que meter este vehículo y tal. Esas son las dos versiones de quién trajo la pequeña Nelly a la película. Lo que sí que está claro es que lo de que la persigan 5 helicópteros se le ocurrió a Harry Salman. Y esa fue una de las pocas ideas buenas que tuvo en la saga, porque como sabéis, este productor, como comenté en su charla, solo una de cada 10 ideas eran brillantes. Las otras 9 eran auténticamente nefastas, estaban todo el rato diciéndole que no, que eso es una barbaridad y tal. Pero aquí sí que tuvo muy buena idea con la persecución aérea. Aquí de nuevo trabajaron con misiles reales, lo que pasa es que eso sin carga explosiva, hicieron unos efectos impresionantes. Aquí vemos a John Steers con su equipo y también con el piloto del aparato Ken Wallis, que era un militar que también era mecánico de aviones, había construido de hecho la propia pequeña Nelly y ha batido una cantidad de récords sobre la pequeña Nelly increíbles, como el autogéneo más pequeño, el vuelo más rápido, el descenso más rápido. Tiene una pila de récords Guinness increíbles esta persona, y es el que rodó para la película. Tuvo que rodar como 80 vuelos para conseguir la persecución, y a veces con bastante riesgo, porque claro, rodaba en una zona montañosa y a veces le pedían, oye, ¿podrías elevar el vuelo de esta perspectiva para yo cogerte mejor sin el sol de espaldas y tal? Y claro, igual era una pequeña trozo de carretera para despegar. Y decía Louis Gilbert, cuando le pidió hacer esto, el director, le dijo, le voy a matar porque le voy a hacer despegar con el viento en contra y tal. Bueno, pues al final despegó el aparato y todos respiraron de alivio, ¿no? Pero hubo situaciones bastante tensas con el tema de la pequeña Nelly, porque claro, es que es un autogiro, es un vehículo pues bastante sencillito. Y hay otra anécdota aquí con el tema de los misiles, que hicieron una prueba en los Pinewood Studios. Se subieron a un andamio, le pegaron frente a pegado a una fachada, y dijeron, mira, a ver qué tal va el misil, para ver si va recto y tal. Le dispararon y el misil se dio la vuelta y fue hacia ellos. Bueno, pues menos mal que eso, que no tiene carga explosiva, y que fue cayendo e impactó en la base del andamio. Porque dice, claro, en el andamio no te puedes escapar. O sea, estás ahí, que no te puedes ocultar con nada, no puedes esquivarlo. Y aquí la anécdota tiene otra anécdota más, que es miembros del equipo de rodaje, que no eran de efectos especiales, pues estaban viendo esto, cómo dispararon el misil hacia la parte exterior, digamos, de las instalaciones de Pinewood Studios, y va uno y dice, jo, hay que ver qué inteligentes son los de efectos especiales que ya saben hacer misiles teledirigidos. Y era totalmente un error de cálculo. Bueno, pues vamos a ver la escena. Les prohibieron continuar con el rodaje en este parque nacional de Japón, y hay partes de la escena que se rodaron en Torremolinos porque Peter Hall, el montador, sabía que allí había una zona parecida a la que habían utilizado para la película, ¿no? Y otra anécdota que se puede contar es que las maquetas de los helicópteros que habéis visto que explotan y caen son muy similares a las que se habían utilizado en Desde Rosa Amor. Prácticamente hicieron lo mismo, colgar maquetas de helicóptero y explotarlas para que cayeran de donde estaban colgadas, ¿no?